Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles y esto es Primer Círculo. Buenas noches, Carlos Elizondo. Y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Lourdes Melgar, quien es la subsecretaria de Hidrocarburos. Y de lo que vamos a hablar es de la reforma energética, en particular de la parte petrolera. Y quisiera arrancar nada más diciendo muy rápidamente cuál es el fondo de esta reforma, o uno de los más importantes, que las reservas ahora ya no son de Pemex y administradas por Pemex, sino son del Estado, y el Estado tiene que asignarles el mayor valor económico posible. Como Pemex ya venía desarrollándolas, el Estado decidió darle en la llamada ronda cero a Pemex una parte de estas reservas, y son las que Pemex está desarrollando y teniendo que dar resultados. Pero el resto le toca a la CENER, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos plantear cuál es la mejor estrategia para sacarle el mayor valor económico, la mayor inversión, y eso es de lo que vamos a platicar hoy. Lourdes, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Llevamos 2 licitaciones de esta llamada Ronda 1. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo te sientes? Yo te diría que vamos bien. Evidentemente es un proceso que estamos en un aprendizaje, y además la Ronda 1 tiene 5 componentes, 5 procesos de licitación, y por lo tanto pues la valoración final la podremos hacer hacia el final. Iniciamos con el área de exploración, 14 bloques de exploración en aguas someras. Como saben, se colocaron 2 bloques el pasado 15 de julio, y en la licitación que se llevó a cabo el 30 de septiembre se lograron colocar 3 de 5 contratos, o puesto de otra manera, 6 de 9 campos petroleros con reservas certificadas. Este eran de producción ya. Este ya es de producción, y esa es una muy buena noticia para México, porque como ustedes saben necesitamos frenar la caída de la producción petrolera, y estamos esperando que la producción de estos campos la podamos ver hacia 2018-2019. Tú estás esperando que llegue a un pico de 90,000 barriles diarios, ¿verdad? Así es, para estos 6 campos estamos aproximadamente pensando en 90,000 barriles diarios. Evidentemente va a depender también de las técnicas y las formas de exploración que apliquen, de producción que apliquen estas empresas, y pues puede incluso incrementarse la producción. Lourdes, una pregunta. En la calle lo que se dice es, bueno, es que hay zonas buenas, zonas malas, zonas excelentes, zonas pésimas. Es difícil explicar a la opinión pública cómo se hace la valoración de cómo vas a una ronda. ¿Qué es lo que hace la CENER y qué es lo que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que pues no quede señalada una como poco atractiva y otra como muy atractiva, ¿no? O cómo defines los términos, una es más atractiva que otra. Pues con mucho gusto. Yo lo que lo comentaría primero es que México es un país privilegiado. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos recursos de todo tipo. Tenemos recursos en aguas someras, que es donde Pemex ha trabajado más en los últimos 40 años. Tenemos recursos en tierra, tenemos recursos en aguas profundas, tenemos lo que se llaman recursos convencionales y no convencionales, las llamadas lutitas. En ese sentido, pues tenemos una gran diversidad, y eso nos llevó a que definiéramos una ronda que, en vez de sacar todo en bloque como normalmente lo hacen los países, definiéramos diferentes convocatorias, porque necesitábamos un modelo de contrato específico, con tipos de requerimientos específicos, términos fiscales que se ajustan a cada bloque. Y eso es lo que hemos ido viendo. En el caso de la primera licitación, por ejemplo, una de las críticas que se hizo ya, digamos, evaluando los resultados, es que no había suficiente materialidad. Es decir, que quizás los bloques debieron de ser más grandes para poder tener más recursos. En la segunda convocatoria pues fuimos ya a lo seguro, porque estamos licitando campos que tienen reserva certificada, reserva aprobada en este caso, y por lo tanto el riesgo digamos, es mínimo, y pueden llevarse a producción rápidamente. Iremos a la tercera convocatoria, que es la de campos terrestres, campos maduros, campos que han estado en producción. Son campos mucho más pequeños, pero en los cuales se requiere meter tecnología nueva para poder incrementar y mejorar la recuperación en la producción. Por lo tanto, el tipo de contrato es muy distinto.
En los primeros 2 casos un contrato de producción compartida, en el tercer caso un contrato de licencia. Para la 4ª convocatoria que iremos a las aguas profundas del Golfo de México, a los crudos. ¿Dónde está el tesorito, verdad? El llamado tesorito, pero que está muy difícil el tesorito porque estamos hablando de profundidades tirantes de agua de más de 2.000 metros de profundidad, incluso en algunos casos 3.000, 3.500 metros de agua es hasta que llegas a la tierra. O sea, que llegas al fondo del mar y a partir de ahí tienes que empezar a perforar para alcanzar el petróleo. Entonces, cuando hablamos de un tirante de agua de 3.500 metros de profundidad o 3.5 kilómetros, pues estás hablando de una profundidad muy importante donde en términos de presiones, de temperaturas, son condiciones extremadamente complicadas, oscuridad completa y por lo tanto se les requiere de tecnología sumamente avanzada. Una pregunta que creo que en la opinión pública no es claro. Parte de las decisiones de las empresas pues es la información que hay sobre los distintos campos y esta información pues en buena medida la tiene quien ya ha perforado, quien tiene, además de los estudios geológicos y demás, quien ya ha tenido, digamos, una aproximación y en ese sentido Pemex pues, llevaba mano en algunos campos. ¿Cómo se maneja lo del cuarto de información? Porque yo creo que eso es de una pedagogía fantástica, ¿no? Bueno, uno de los cambios que vino con la reforma energética es que esta información que tenía Pemex ahora la administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De hecho, quien es ahora dueño de esta información a nombre del Estado mexicano es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y por lo mismo es quien es el encargado de abrir los llamados cuartos de datos, donde se presenta la información sísmica 2D, 3D, información sobre pozos que han sido perforados, toda la información que se tiene, incluso en el caso, por ejemplo, de los proyectos en tierra, se presenta también información de tipo social, el estudio de impacto social que se lleva a cabo para seleccionar las áreas. Toda esa información es, digamos, a la que tienen acceso los participantes en la licitación. Un tema interesantísimo ahora con la reforma es que está creciendo mucho el estudio de las áreas en México. Ya se han dado varios permisos de sísmica, la CNH ha dado varios permisos de sísmica y una regla es que cuando una empresa levanta sísmica 2D, 3D, cubos sísmicos, toda esa información la pueden comercializar, pero tienen que darle copia de toda la información a la CNH de tal manera que se va creando un acervo de información. Vamos a decir que vamos a tener una tipo de biblioteca, una litoteca que se llama también, donde se va a tener toda la información, no solamente de la sísmica, sino cuando ya perforas y sacas toda la columna, se va a tener toda esa información sobre lo que hay en los distintos estratos y profundidades. Pero claro que esto es bien importante, no solo es para las compañías, es el propio Estado, claro, para poder hacer ese trabajo de cómo partir, qué primero, con qué contratos, pues tiene que tener información. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprendió de la 1.2 de la última fue que el Estado estaba planteando como mínimo un porcentaje de compartir 33 o algo relativamente bajo y quedó por arriba de 70. Es decir, en esta, a diferencia de la anterior, donde el Estado decía esto vale más y nos podemos quedar con el 50 y solo una empresa cumplió con ese mínimo y otras se quedaron por abajito, aquí fue al revés. ¿Midieron más? ¿Se asustaron? ¿Qué pasó? No, yo creo que es una muy buena pregunta, porque una de las críticas que se hizo al resultado de la primera licitación fue que el Estado no había anunciado su valor mínimo y se quedaron 4 ofertas por debajo de lo que está solicitando el Estado y en algunos casos por porcentajes muy pequeños. En este caso se tomó la decisión de anunciar el valor mínimo que establece la Secretaría de Hacienda y lo que vimos es exactamente cómo funciona el mercado petrolero, digamos la competencia por los campos petroleros, porque lo que vimos es cómo las ofertas se fueron muy por encima de lo que estaba solicitando el Estado como mínimo, pero si vemos la diferencia entre unas y otras no eran tan grande. Algo muy similar sucedió incluso en la primera licitación, donde los 2 bloques que se asignaron
se asignaron con ofertas que estaban muy cercanas unas a otras. Ahí lo que vemos es que la industria valora lo que realmente vale la pena, y cabe señalar que en algunas partes del mundo no se establece valor mínimo y en otros países ni siquiera se anuncia cuál es ese valor mínimo. Tú eres el experto en ese tema, Federico, pero a mí sí me ha sorprendido la transparencia con la que se ha hecho esto. Yo no había visto nunca que se asignara algo en las cámaras de televisión, todo perfectamente. No sé qué tanto habrás tú participado, seguro que bastante, pero yo creo que esa parte no se ha valorado suficiente, y no ha habido un reclamo de los derrotados. En casi todas las licitaciones de un puente, de una carretera, de lo que sea, hay siempre un desastre, para no decirlo más. ¿Nos puedes explicar rápidamente, nos queda poco tiempo, y tú también, Federico, que tú estuviste ahí, cuáles son las reglas básicas de este proceso que nos ha permitido transitar de una forma pues, tan transparente y sin conflicto? Nos dimos como prioridad en la reforma energética la transparencia. Y yo quisiera destacar que en muchos países los contratos petroleros se asignan mediante procesos de negociación. Y aquí se decidió que fuera mediante un proceso de licitación. Lo cual te limita en algún sentido. Exactamente, y donde la variable de adjudicación fuera una variable única, que es una variable económica. Es quien ofrece la mayor participación al Estado de la utilidad operativa. Por lo tanto, es un número y ahí no hay, digamos, base para ningún. Exactamente. Otra cuestión que hicimos es que separamos muy claramente las tareas. La Secretaría de Energía selecciona las áreas, sin duda con el apoyo técnico de la CNH, pero es una decisión de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía define el contrato, el tipo de contrato, incluso los lineamientos del proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda aporta los términos fiscales y una vez que tenemos ese paquete se lo pasamos a la CNH, que es la encargada de ejecutar. La CNH lleva a cabo un proceso en el cual en ningún momento tiene una relación de uno a uno con el licitante. Toda la interacción se da a través del internet, de la página de la CNH de Ronda 1, y el propio acto de adjudicación es uno completamente transparente, donde desde el momento en que llegan los licitantes hasta el momento del cierre, todo se hace a la vista de todo el mundo. Yo quisiera, antes de despedir el programa, decir que como mexicano a mí me dio mucho gusto que, hubo reconocimientos internacionales al proceso en lo que se refiere a la transparencia. Creo que cuando hablan de que la ronda 1.1 fue un fracaso, no han puesto en la balanza la transparencia, es decir, esta ronda 1.2 en muy buena medida convocó a tantas empresas y hubo tanto entusiasmo porque el proceso convenció. Y hubo muchas cuestiones hasta de detalle que la Secretaría y la Comisión cuidaron de manera muy particular. Así es que, ¿pero qué crees, Lourdes? Ya nos tenemos que despedir, ya se pasaron estos minutos, pero te invitaremos en un futuro para que nos sigas explicando cómo va este proceso tan importante para los mexicanos. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Gracias a ustedes, aquí en Primer Círculo, buenas noches.